Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor. Bendito sea, grande, maravilloso. Padre bendito, Padre de la gloria. Señor mío. Como tenemos el versículo que muestra los pensamientos de Dios acerca de nosotros. El tiempo difícil, incluso cuando estoy pensando por las situaciones mundanas en la vida, a veces es difícil imaginarse que Dios se preocupe por aquellos pequeños como yo. Bendito seas, grande, poderoso. Qué tema tan lindo y hermoso que vamos a tener en este día maravilloso que Dios nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderlo ponerlo al video, Señor. Así, mi amado hermano, pongámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias siempre por este día maravilloso que nos has dado, por un lindo despertar que nos has dado, más que todo en este momento grande y maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Pongámonos en cuenta. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias por este nuevo día, gracias por un nuevo amanecer, gracias por la salud de nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la salud también de aquellas personas que están participando en este video, Señor. Gracias, Señor. Tú conoces los corazones, tú conoces la necesidad que estamos pasando, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, como tu palabra mismo nos va a decir, nos va a implicar, Señor, grande, maravilloso, Señor, eres. Ayúdanos, Señor, a poner estas palabras que nos vas a dar en este día, nos vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos poner en práctica, Señor mío. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Tú conoces los corazones, Señor. Si alguien está en cama, caído, Señor, levántalo, Señor. Pone tu mano enllagada, Señor, levántalo, papito lindo. Te pedimos a ti, te clamamos como dice tu palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te estamos clamando. Inclina tu oído, Señor, y escucha las peticiones que te pedimos, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno. Aún nosotros siendo pecador, Señor, nos tomas en cuenta. Como tu palabra mismo lo dice, Señor, nos tomas en cuenta. Aún nosotros siendo pequeños, Señor, nos tomas en cuenta. Aún siendo nosotros pecadores, Señor, nos tomas en cuenta. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bendita misericordia que nos da día a día, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Para ti es la gloria y la honra, Señor. Papá lindo, precioso, Señor mío. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, te clamamos, te pedimos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso, Señor, Padre eterno. Bendito, ponemos la palabra tú, Señor, que tú seas guiándonos, Señor, abriéndonos, Señor, esa mente, su corazón, para poder recibir esta palabra que nos vas a dar en este día maravilloso. Un crecimiento espiritual, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el grande, maravilloso. Vamos a los libros de San Juan, en el capítulo 1. Leemos lo que nos dice. En el principio el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, claramente. Este era en el principio Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo cual ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Venía a este mundo. Este es el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, mas a todo aquel que le recibieron, lo que creen en su nombre le dio potestad ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está Jesús, Él habitó entre nosotros. Se hizo hombre. Dejó todo lo celestial, dejó arriba, todo lo celestial, todo lo que él tenía, todo se despojó para venir aquí al mundo. Habitó entre nosotros y se hizo carne. Él vino a ver las tentaciones
lo que tenía, lo que Satanás tenía en nosotros. Por eso aquella tentación cuando dijo, de esa piedra hazle un pan, y Jesús le respondió diciendo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claramente vemos lo que Él nos trata de decir, nos trata de que nosotros sigamos al ejemplo de Él. Como aquí nos dice, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque yo en la plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, unigénito, el Hijo que está en el seno del Padre. Él ha dado a conocer. Bendito seas grande, maravilloso Señor. Claramente como vemos lo que Él nos dice, el tiempo difícil, incluso cuando estoy pensando por situaciones mundanas en la vida, a veces es difícil imaginarse que Dios se preocupe por el pequeño yo. El pensamiento de Dios es acerca de nosotros lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla acerca de nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios hacia nosotros? Veamos lo que nos dice. Porque yo los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para dar al fin de que esperéis. Mis embriones vieron tus ojos y tu libro estabas escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuál grande es la suma de ellos, como vemos en Salmo, en el capítulo 139, versos 16 y 17. No se venden los pajarillos por cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas veléis vosotros que muchos pajarillos, como vemos en los libros de Mateo, capítulo 10, versos 29 a 31. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también le predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Como vemos claramente en lo que nos dice en San Juan, en el capítulo, como nos dice claramente, nos dice que nosotros, dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claramente, como vemos que lo dice a Nicodemo, que no puede, dice. Claramente, vemos lo que nos dice en Nicodemo. Veamos lo que nos dice. Veamos un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino que está Dios con él. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Y no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús dijo,
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, el que sea bueno, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio, sino he dicho cosas terrenales y no crees. ¿Cómo creerás si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el Hijo del Hombre, dice, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente ahí también conocemos el versículo más conocido de San Juan, capítulo 3, verso 16, el versículo más conocido que encontramos donde quiera, que escuchamos más que todo donde quiera, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire lo que dice. No mandó Dios a su Hijo al mundo para condenarnos. Mire lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él crea no sea condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que su obra no sea reprendida. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Bendito sea el grande, maravilloso. Claramente, el que dice su palabra también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Bendito sea el grande, maravilloso. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea el Señor, poderoso Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad. Bendito sea el grande, maravilloso. Vemos su palabra como nos dice claramente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también lo predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos, como vemos en Romanos capítulo 8, verso 29. Vámonos un ratito a Romanos. Romanos, capítulo 8, verso 28-29, ¿qué nos dice? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también lo predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que le llamó, a esto también lo justificó, y a los que le justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada, o como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel quien nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea, grande, maravilloso Señor. Nuevamente, como lo leemos la palabra de Dios, como nos dice, ¿no? Cómo nos habla. Dios tiene un plan para nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real y sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciese las virtudes de aquel quien os llamó de las tinieblas a la luz admirable, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para la buena obra y la cual Dios preparó antemano, para que anduviésemos en ella, como vemos en los libros de Efesios capítulo 2, verso 10. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quien todos los hombres sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Por su divinidad, poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que en ella lleguéis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Esa es la concupiscencia, que a veces nosotros tenemos ese pecado, que la concupiscencia está, aunque nosotros estemos en Cristo, pero la concupiscencia siempre está ahí, siempre está, por cualquier cosa está Él metido ahí, esa concupiscencia. Nos acordamos del viejo hombre. Claramente, esa concupiscencia tenemos que matarla a través de la palabra de Dios, leyendo, siguiendo buscando la lectura, siguiendo buscando el rostro del Señor. Así, mi amado hermano. Dios no nos desampara, porque no nos abandonará Jehová a su pueblo, ni se separará su heredad. Salmo 94:14. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Claramente. Éxodo, capítulo 19, verso 5. ¿Cómo nos demuestra el Señor? ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Cómo nos dice el Señor? ¿Cómo nos ama nuestro Padre? Dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Esto es gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser esto alguno, o será morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por el
seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Por todo, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así muerte pasó a todos los hombres, por causa de todo pecaron, pues antes de la ley habiendo pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reina la muerte desde Adán hasta Moisés, aún de los que no pecaron en la manera de que transgresiones de Adán, de la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresiones, porque si por las transgresiones de aquel que murió lo mucho abundaron mucha más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo, y con el don no sucede como el caso de aquel uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenaciones, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificaciones. Pues si por las transgresiones de uno solo reinó en los muertos, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que le recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por el transgresiones de uno vino la condenación a todo hombre, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres las justificaciones de vida, porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo porque el pecado abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea, grande, maravilloso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues la ley del Espíritu da vida a Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque los que eran imposibles para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bendito sea, grande, maravilloso Señor. Gracias por estas palabras que hemos recibido. Bendito seas, grande, poderoso Señor. Grande, maravilloso es el Señor. Gracias por las palabras que nos da día a día, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a poner estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderlo, Señor, meditar y ponerlo en práctica, Señor.
Ayúdanos, Señor, aunque nosotros no tenemos fuerza de voluntad de hacerlo, Señor, pero tú dices tu palabra, dice claramente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor mío, Dios mío, te pedimos a ti, Señor, que nos ayude, que nos fortalezca, Señor, en espíritu, que nos dé, Señor, no nos quite tu Santo Espíritu, sino más bien, danos, Señor, tu Santo Espíritu, para ponerlo, Señor, en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Para nosotros es imposible, Señor, para el ser humano es imposible, pero para ti nada es imposible, Señor mío, Dios mío. Mas yo no, dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así es, mi Señor. Quiero ser un discípulo tuyo, Señor, pero ayúdanos, Señor, para poderlo poner en práctica tu palabra, Señor. Grande y maravilloso, Señor. Bendito sea tu nombre y grande y poderoso, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia, amado hermano. Suscríbete, mi amado hermano. Suscríbete para que te llegue la palabra, también te llegue también, Señor. Suscríbete, que cada video que subimos te llegará también a ti también, mi amado hermano. Suscríbete, ¿sí? Dios te bendiga, mi amado hermano. Gracias, mi amado hermano. Hasta pronto.